mi Dios, la cual se hace siempre notoria en medio de nosotros, la que hoy pueda también manifestarse en medio de este tu pueblo, que dejando el descanso de su hogar, ha podido congregarse aquí, mi Dios, en tu casa, a fin de aprender de ti y de poner en práctica, Señor amado, los dichos de tu boca. Bendiga pues, oh Dios, no solamente a este pueblo, sino a cada pequeño que ha subido también, Señor amado, a instruirse en el temor y en el conocimiento de Dios. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Verso número 17. Vamos a concentrarnos en esta noche, en estos últimos 3 versículos. Nos dice el Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Si vamos a tomar este primer versículo, verso 17, para desarrollarlo en esta noche. Ahora, ¿qué podríamos rescatar? Recuerde que veníamos haciendo referencia a que Dios demandaba para con sus hijos santidad, ¿verdad que sí? Esa santidad estaba asociada con la estricta obediencia hacia nuestro Dios, a fin de no contaminar, no dañar o empañar la relación que debemos de manifestar para con ese Dios que también es santo. Ahora bien, en el verso 17 se nos dice: y si invocáis o si tomas el nombre de Dios, dice aquí, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ahora bien, usted y yo sabemos por la Biblia, por la Escritura, que solamente hay un solo ser en el universo que tiene la designación de juzgar. Sí, de aún, mi amado hermano, cuando vamos a los evangelios vemos con respecto al juzgamiento o al señalamiento de los, diríamos así, de los males de nuestro prójimo, como una especie de crítica para nosotros, pero que a la larga, de acuerdo a la óptica divina, solamente está en potestad de un solo ser el hacerlo. Juzgar o sacar de alguna manera nuestro propio criterio de una determinada acción podría llegar a diferir mucho con el concepto de Dios. Cuando hablamos de juzgar, hablamos de señalar de manera mucho más específica la falta de otro. ¿Sí? Cuando hablamos de juzgar, hablamos de señalar la falta de otro y en función de esa falta emitir nuestro juicio o nuestro criterio como una especie de sentencia. Esa labor, mi querido hermano, solamente es competencia de Dios, no del hombre. Ahora, es verdad que entre nosotros podríamos llamarnos la atención para poder corregir nuestro mal proceder, pero el juzgar va con una inclinación mucho más de severidad. Y como para poder verlo en su esplendor, vayamos primeramente a los evangelios, que yo creo que es el eje central de esta primera parte del texto del verso 17. Venga conmigo, por favor, a la Biblia y acompáñeme al evangelio según San Mateo. Sí, vayamos por favor a este primer evangelio según San Mateo. En el capítulo número 7, Mateo capítulo número 7, verso número 1, nos declara el Señor. ¿Ya lo encontró? Mateo capítulo número 7, verso 1, nos dice ahí: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, el término juzgar en este pasaje bíblico viene de una palabrita griega conocida como krima, con K, krima. Este término juzgar es ocupar el lugar de un juez en una corte. ¿Cuántos han podido avisorar de pronto en programa
en programas de televisión, a esa persona encargada de al final, después de haber elaborado, sí, dentro del juicio, la labor del fiscal, la labor del abogado defensor, él es el que determina prácticamente la sentencia, sea esta de para culpabilidad o para inocencia. Cuando se habla de juzgar, en este término se utiliza el término crima, donde se lo asocia a la labor que pudiera realizar un juez en una corte, sí, eso tengámoslo presente. Obviamente que el Señor nos da una prohibición de hacerlo. Usted y yo no podemos sentenciar a nadie, es lo que está diciendo el término, sí, en Mateo capítulo 7, verso 1. No juzguéis, no ocupes el lugar de un juez. Eso es lo que te dice el Señor a ti y a mí. No ocupar el lugar de un juez. ¿Para qué? Para que a su vez, dice la Biblia, para que no seáis tampoco juzgados. Mi querido hermano, bien dice la Escritura que a través de Cristo ninguna condenación hay. Obviamente que Dios, cuando ve a Jesús, el cual nos justifica, si no nos somete a juicio, porque si nos sometiera a juicio, mi amado hermano, nos hallaría culpables. Eso tengámoslo muy claro y muy presente, sí, delante de nuestro Dios. Si alguien quiere por sus propios méritos pasar delante de Dios para que lo juzguen, mi amado hermano, usted está pasando el tiempo, lo van a encontrar culpable. Amén. En cuyo caso, sí, nuestra postura o posición no es la de juzgamiento, no es la de señalamiento y condena para aquel que ha cometido alguna falta, sino más bien ocupar la labor, diríamos, sí, de pasiva, de ser un consejero, una persona, sí, que podría entrar a facilitar una recapacitación, una especie de mediador, que él vendría a ser la misma labor que hizo Jesús con nosotros delante de su Padre. Ahora, dice el término, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio, ¿sí?, o con el criterio que has juzgado, dice aquí, con qué juzgáis, seréis también, ¿qué cosa? ¿Sí? Seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás, dice ahí, medido. Ahora bien, cuando retomamos, por favor, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 17, dice la Biblia, si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios como una característica a la hora de llevar a alguien a juicio? Mi amado hermano, la Biblia dice que lo hace sin hacer acepción o separación o privilegio de personas. Esto lo podríamos notar y considerar en primera instancia en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Quisiera, por favor, que me acompañara, sí, a este precioso libro. En el capítulo número 10, mira lo que nos dice el Señor. Deuteronomio, capítulo número 10, verso 17. Dios, sí, a la hora de establecer un juicio, lo primero que nos hace saber es que cuando lo hace, mi amado hermano, con todos, sí. No es que tiene privilegiados o consentidos. Versículo número 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Y dice que no hace acepción, ¿sí?, o separación de personas, ¿sí?, ni toma tampoco, ¿qué cosa? Que vendría a ser un sinónimo de soborno. Amén, sí, un sinónimo de soborno. Sí, más adelante, en el mismo libro de Deuteronomio, mira lo que nos dice el Señor. Ahora para su pueblo, en el capítulo 16, Deuteronomio 16, verso 19. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 16, verso 19, le dice a su pueblo, no tuerzas el derecho, eso hablando de la palabra, ¿sí?, o el mandamiento, no lo tuerzas, ¿sí?, no lo vayas a resquebrajar,
no hagas acepción de personas, es decir, si hay alguien que es conocido tuyo y necesita de alguna manera ser alertado o llamado de atención, ten presente de que no puedes hacer en ese sentido algún tipo de privilegios para alguien. Puede ser de pronto tu mejor amigo, pero si tu mejor amigo está equivocado en su razonamiento o ha tomado una mala decisión o una mala determinación, ¿cuál sería nuestra función? Llamarle la atención, no darle la sentencia. Cuidado, eso solamente es competencia ¿de quién? De Dios. A llamarle la atención estamos en la obligación de hacerlo. Dice la Biblia así: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno, sí, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Amén. Mi querido hermano, cuando retomamos Pedro capítulo 1, verso número 17, el apóstol Pedro nos hace saber que Dios es un Dios obviamente justo, un Dios que juzga de acuerdo, dice la Escritura, primeramente sin hacer acepción o privilegios de personas, luego nos dice que cuando lo hace considerando la obra de cada uno. Ahora, esto es muy importante, mi querido hermano. Dios, yo diría, no come cuentos, si es que acaso lo quisiera ver de esa manera. Dios simplemente, como lo diría un buen fiscal, a las pruebas se remite. ¿Sí? A las pruebas se remite. Es decir, si conforme a la obra que nosotros desarrollamos, conforme a eso el Señor nos, en este caso, nos premia o también nos castiga. Mi querido hermano, esto sí tiene una ventaja, pero también tiene una desventaja. Porque de acuerdo al concepto bíblico, el hombre no puede producir obra alguna que lo pueda justificar delante de Dios. Eso es la desventaja. No hay obra que el hombre en su propia naturaleza pueda hacer para poder encontrar en ese juez santo y justo algún tipo de beneficio por sí, al querer pretender uno pasar, diríamos así, por debajo de su sentencia, decir, a mí no me va a tocar el mal. Mi amado hermano, todo hombre, sí, es como hoy día inclusive se lo anunciaba ya en la iglesia, en la Flor de Bastión, allá en la carta de los Romanos, que por favor quisiera que me acompañen en el capítulo número 3. Sí, Romanos capítulo número 3, ahí el Señor nos hace saber, sí, a diferencia del criterio de muchos que podrían autojustificarse delante de Dios, nos dice o nos hace saber el Señor en el versículo número 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Podría leer el verso número 11? El verso 12 lo complementa. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué cosa delante de Dios? Se hicieron, dice, inútiles. No hay quien haga, ¿qué cosa? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, dice la Biblia, ni siquiera uno. Recuerde esto, mi querido hermano. Sí, ahora, cuando volvemos al texto de Pedro, capítulo número 1, verso 17, nos dice la Escritura que el Señor cuando juzga lo hace considerando ¿qué cosa? Según nuestras obras o la obra de cada uno. Usted conoce por la Biblia que Dios, conforme a nuestras obras, aún se exponen o quedarán expuestas a juicio hasta los secretos más escondidos que tiene el hombre. Mi amado hermano, acompáñeme por favor a la Escritura y mira lo que nos dice el Señor. Vayamos por favor, sí, y veamos qué nos dice el Señor en el libro de Romanos, capítulo número 2. Romanos, carta a los Romanos, que delante, sí, hace un momento leíamos el capítulo 3, verso 10. Ahora vayamos al capítulo número 2. Mira lo que nos dice el Señor. Romanos, capítulo número 2. Debemos de entender, mi querido hermano, que delante de Dios, si todo hombre, si será
pasado por el juicio del Señor. Y ahí, mi amado hermano, nuestras obras serán manifestadas, y no solamente aquellas que son visibles, sí, a los hombres, sino aún las más escondidas de los hombres. Capítulo 2, ven conmigo por favor, versículo número 16. Bueno, podría leer desde el verso 14 para tomar hilación en la lectura. Sí, 14 al 16. Porque cuando los gentiles, dice ahí, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, eso hablando de, sí, el estricto cumplimiento de la palabra, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, léalo por favor. Ahora, dice el verso 16, porque aquí quiero llegar. En el día en que Dios juzgará, dice, ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Qué cosa juzgará el Señor? Dice, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio o a mi anuncio, es lo que, sí, en pocas palabras está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué juzgará el Señor? Aún nuestros secretos, mi amado hermano. Eso obviamente sí nos expone o nos desnuda delante de Dios. Mucha gente podría decir, bueno hermano, si me juzgan, júguenme conforme a todo lo que han visto de mí. Por lo general la gente se cuida, lo hablo en términos generales, se cuida de tener una buena apariencia delante de la gente. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que se hacen en oculto tras las puertas del hogar, por ejemplo? Tras las puertas de un dormitorio, tras las puertas de un baño. Ahí usted también podría decir, de acuerdo a lo que ya se ha venido leyendo en 1 de Pedro capítulo 1, sed santos como yo soy santo. Usted también guarda la santidad dentro del baño. Guarda la santidad ahí en el dormitorio, en su recámara. Guarda la santidad de pronto en ese cubículo pequeño dentro de su, diríamos, empresa, ahí donde usted está trabajando. Sí, guarda usted también la línea de la obediencia y la santidad. Sí, en esa casa que le han dejado a usted que la limpie, sí, y está solo o sola en ese lugar. Usted también guarda ahí intachablemente, sí, la palabra de su Dios. Mi amado hermano, Dios nos ha hecho saber en esta noche, en 1 de Pedro, capítulo número, recuérdelo, 1, verso 17, que el Señor primeramente nos va a juzgar, lo va a hacer conforme, sí, a su buen criterio, sin hacer acepción o privilegio de personas, y lo hará conforme también a la obra de cada uno. Amén. Nadie le podría decir a Dios, Señor, tú eres injusto. No, Dios dice más bien, si le he emitido algún juicio contra ti, es porque lo he hecho conforme a tu manera de vivir o de conducirte. En el versículo 17 termina diciendo, conforme a esta apreciación, mi querido hermano, si conducíos justamente por esta situación, conducíos en temor, y dice ahí, utiliza un término bastante, diríamos, extraño para muchos. Dice aquí, todo el tiempo de ¿qué? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, qué interesante término, y me gustaría preguntar, ¿qué entiende usted por peregrinar? O peregrinación. ¿Qué entiende? ¿Qué se le viene a la mente? A ver, ¿qué es una peregrinación? Una caminata en términos generales, pero tiene algo especial, tiene una característica especial. Es como una especie de marcha, ¿sí? O podría también considerarse como una procesión también, una caminata, una procesión. Pero la peregrinación tiene diríamos, un antecedente especial. Peregrinación se determina a una caminata, pero con motivaciones religiosas. ¿Sí? Si de pronto alguien va siguiendo, se me ocurre, a un candidato, sí, hablando de política, claro está, deja de ser peregrinación, ¿qué podría ser? Hay otro término para cuando se hace ese tipo de convocatorias. Bueno, una marcha podría ser el término de pronto un poquito más apropiado, pero hay otro término que se asocia.
¿sí? Cuando se sigue a un político, por ejemplo. ¿Ya? Podría ser partidarios, ¿sí? ¿Ah? Una campaña podría también ser un término apropiado. Bueno, mi amado hermano, cada término, lo que quiero indicar es que cada término, sí, en función de su objetivo tiene su nombre. Cuando usted los pone de pronto a muchos a competir por algo, usted eso deja de ser peregrinación y se determina una maratón, por ejemplo. Sí, todos igual marchan o corren, pero al ser la motivación, sí, diferente de pronto a lo religioso, cambia su terminología. Ahora, Dios utiliza el término peregrinar porque lo hace, obviamente, inducido por el empuje que a nosotros, sí, de alguna manera el Señor nos hace, sí, nos invita a hacer, que es buscar algo espiritual. Toda persona que si es considerado un peregrino, es alguien que se ha dispuesto a salir de un lugar para llegar a otro, pero con fines espirituales. ¿Sí? Tengamos esto muy presente, con fines espirituales. Y dice la Biblia, y quiero por favor que me acompañe, allá en el Nuevo Testamento, si vayamos por favor a la carta de los Hebreos, en el capítulo número 11. Hebreos capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Ahora, antes de leer Hebreos capítulo 11, por favor, ¿sí? Vayamos al versículo número 13. Quisiera dar un breve concepto, ¿sí? Un breve concepto, antes de leer el verso 13. Apunte, por favor, se ha traído, hay aquellos que les gusta tomar, ¿sí?, ciertas referencias. El concepto secular, me refiero, de lo que es el término peregrinar, ¿sí? Peregrinar. Es realizar, apúntelo por favor, realizar, ¿sí?, una caminata a pie, pero a un lugar santo, ¿sí? A un lugar santo. Esa es la motivación, ¿sí? Por eso se le llama peregrinar, ¿sí? Porque se involucra a gente, ¿sí?, en una caminata, pero como fin tiene llegar a un lugar santo. Amén. Se parece mucho a la labor que hace la iglesia. Todos nosotros tenemos un lugar a donde llegar. ¿A dónde hemos puesto nuestra mirada? ¿A dónde? Sí, bueno, si hablo terrenalmente, bueno, a la iglesia, pero si hablo ya de manera sobrenatural, ¿a dónde? Al cielo, sí, a la Nueva Jerusalén. Ese es nuestro rumbo. Ahora, dice el versículo 13, volvamos por favor a Hebreos 11, verso 13. Dice el Señor, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué cosa? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, ojo, que eran extranjeros y peregrinos. Y esto es importante. ¿Cómo se vieron todos estos hombres de fe? Como hombres extranjeros y peregrinos, ¿en dónde? En esta tierra. Mi amado hermano, ¿cómo tú te consideras en esta tierra? Sí, quiero partir de este hecho para poder avanzar en el estudio de Primera de Pedro. ¿Cómo tú te consideras, o por lo menos cómo tú te ves en esta tierra? ¿Sí? ¿Has tirado ancla como un barco? ¿Has tirado tu ancla, sí, sobre el mar, sí, para que éste se quede estático en ese lugar? Y muchos dicen, hermano, aquí me quedo, aquí me establezco, porque yo pienso que hay esta vida y es la única y no hay otra más. ¿O eres de aquellos que sabes que aquí en esta tierra no hay puerto seguro y que el único lugar estable o fijo donde tú debes de atracar es allá arriba en el cielo? Mire que estoy usando términos, sí, marítimos, ¿sí? ¿Sí? Mi amado hermano, toda persona que es hijo e hija de Dios debe saber que hay un solo lugar donde termina tu travesía, y eso es allá en el cielo. ¿Sí? Obviamente que para entrar allá o trascender allá pueden haber dos sucesos.
para hacerlo. El primero y el de esperanza que tiene la iglesia, que es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Esperar qué cosa? El arrebatamiento de la iglesia. Que Cristo venga por nosotros. O segundo, y lo más de pronto temido de todo el pueblo, es pasar por la transición ¿de qué? De la tan terrible para el mundo, ¿no? Muerte. Amén. Porque cuando morimos, automáticamente en Cristo pasamos, sí, a dormir, esperar, y abriremos nuestros ojos ahora junto a nuestro Señor Jesucristo, sí, en el paraíso. Mi amado hermano, pero eso, sí, esa meta o esa estabilidad espiritual la tiene toda aquella persona que está segura de que aquí él no tiene un lugar fijo. Es verdad. Naciste en alguna determinada ciudad, de pronto tienes una casa donde vivir, tienes un trabajo aparentemente o terrenalmente hablando estable, pero nada de eso para la vida de un verdadero creyente es cosa que aferrarse. Es solamente un medio por el cual él entiende de que Dios lo está sustentando y lo está dando ciertas comodidades, nada más. Mi querido hermano, dice la Biblia, y quiero por favor que me acompañe de manera adicional, en la primera carta de Pedro, pero voy a avanzar un capítulo más, al capítulo 2. Porque con este término peregrinación o peregrinar, quisiera ahondar un poquito más en el asunto. ¿Por qué lo nombra? Sí, Pedro en esta primera porción bíblica, ¿sí? ¿Cuál es la intención de hacer ver a la iglesia como una entidad peregrina en esta tierra? Dice el verso 11, ¿sí? Capítulo 2, verso 11. Amados, ¿sí lo tiene? Amados, yo os ruego, ¿sí? Como a extranjeros y peregrinos. Mira que cogió las dos mismas expresiones que en su debido momento, ¿quién la nombró? Pablo, escribiendo en la carta de los Hebreos, ¿sí? Extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, y esto es lo elemental, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mírelo. ¿Cuántos han visto en alguna oportunidad, sobre todo cuando hay olimpiadas, sí, estas maratones, estas que las primeras vueltas las dan en un estadio y luego salen del estadio, ¿verdad? Van por un largo, diríamos, recorrido por la ciudad y al término otra vez regresan ¿a dónde? Al mismo lugar de partida, pero obviamente, sí, para allá, en este caso recibir, sí, la corona, obviamente, sí, o el trofeo, ¿sí? Que se les da al vencedor, y tras de él vienen muchos más. Mi querido hermano, cuando ellos salen en la marcha o están en el proceso de la marcha, de la competencia, pregunto, ¿usted ha visto a alguno de esos competidores deteniéndose y queriendo satisfacer algún, de pronto, apetito carnal en ese momento? A lo mucho, ¿qué suelen tomar en el trayecto de la marcha? A lo mucho, ¿qué toman? Agua. A lo mucho. Y esto, mi amado hermano, porque hay gente que está dispuesta a ¿qué cosa? A brindárselas. Mientras tanto, mientras dura todo el proceso, ellos están concentrados exclusivamente en ¿qué cosa? En llegar a la meta. Y lo importante de esto es que mientras eso sucede, ellos nunca bajan, ¿qué cosa? El ritmo, sí, de su marcha. La iglesia debería de tener estas características. En la marcha o en el caminar que tenemos como cristianos, sí, habrá gente que nos podría llegar a dar de pronto, sí, las cosas más básicas y elementales para seguir, ¿qué cosa? Sí, marchando. El agua. Sí, de hecho, en el mundo, ¿qué encontramos para cada día, sí, mantenernos? Encontramos un trabajo, encontramos una familia, encontramos de alguna manera, sí, preparación, educación. Son medios simplemente, solamente eso. Medios ¿para qué? Para continuar, ¿qué cosa? Marchando. El problema es que muchos de los que conforman la iglesia se detienen por estas cosas.
y dejan de correr. Ese es el problema. Muchos creyentes, sí, que saben, de acuerdo a la Biblia, que son extranjeros y peregrinos, y que saben que Dios los ha llamado a correr, que Dios los ha llamado a servirles, que Dios los ha llamado a tomar, sí, de por sí una decisión de iniciar una carrera y de terminarla. En el caminar, el mundo extiende su mano para brindarles algo y ellos se detienen y se quedan con ese algo. Y dejan de luchar, dejan de orar, dejan de tener comunión con Dios, dejan de congregarse, dejan a un lado las responsabilidades de su carrera. Pedro dice en el versículo número 11 de este capítulo número 2, que si algo el creyente no puede hacer, es, mi querido hermano, porque es justamente extranjero y peregrino, va a un lugar santo, no puede, mi querido hermano, darse el lujo de ¿qué cosa? De darle rienda suelta o de satisfacer ¿qué cosa? Sus deseos carnales. Y usted sabe bien que estos deseos carnales o estos apetitos carnales no tienen que ver necesariamente con comer, con dormir, descansar y cosas como esta. No, se refiere a aquellos deseos o impulsos de tu carne que te van a dejar, ¿sí? ¿De qué cosa? De hacer correr en esta caminata. No se está refiriendo de que no debes de comer, de que no debes de tener un tiempo de pronto de descanso con tu familia y salir con ellos. Mi amado hermano, lo que dice la Escritura es que si hay algo que te detiene en tu avance cristiano, de eso tú debes de privarte. Ahora, ¿qué es lo que te priva de tu caminar en Cristo? Para muchos podría ser, sí, el trabajo, no porque el trabajo sea malo, pero el exceso del trabajo sí puede desviarte de tu verdadera ruta, sí, en la cual tú has iniciado a caminar esta peregrinación. Recuerda que estamos hablando de esto, peregrinar, caminar a un lugar santo. Pregunto, ¿una procesión tiene, hablando humanamente, sí, tiene un punto de salida y una llegada? Usted ha visto a nuestro pueblo siguiendo la idolatría cuando hacen las procesiones del Cristo del Consuelo. Usted ha visto la gran cantidad de personas que se reúnen a este tipo de eventos, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Mi querido hermano, la gente muchas veces en su desahogo y su desesperación, y parece cosas como de coincidencia, es un sol pero que sí parece que no quema, sino que muerde, pero la gente sí anhela que le tiren agua, que los asistan, pero ellos no se detienen, salen y van, mi amado hermano, sí, y llegan a su punto de destino. El mundo, mire, siendo a su propio juicio, si siguiendo un camino de error, logra muchas veces sus cometidos. Pero la iglesia, sí, muchas veces se detiene en su cometido. O inicia su marcha, pero a medio camino se trunca y deja de avanzar. Dice la Biblia, mi querido hermano, en el versículo 11 estamos, sí, nos dice el Señor, versículo número 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice el verso 12, manteniendo, y aquí esta es la fórmula para vencer esos deseos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora, qué interesante es lo que manifiesta el apóstol Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre quienes. ¿Qué es lo que te indica este texto en esta parte? De que tú y yo como iglesia debemos de tener para con el hombre inconverso, así lo solemos ver nosotros los cristianos, si con el hombre que no tiene a Cristo debemos de tener una gran diferencia en nuestro estilo de vida. Dice la palabra que nosotros debemos de mantener buena nuestra manera de ¿qué? De vivir. Usted sabe que la excelencia de una vida cristiana se la encuentra como fundamento aquí en la Biblia. Ella me dice a mí cómo debo de conducirme y cómo debo de vivir allá afuera para con quienes no conocen del Señor. Mi amado hermano, cuando me acompaña por favor a la segunda carta de Corintios, quisiera complementar este asunto. En la segunda carta a los Corintios,
en el capítulo número 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. El apóstol Pablo, escribiendo por segunda vez, bueno, muchos dicen tercera vez, ya que hay una carta que no se logró plasmar en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo número 18 en adelante, nos dice, ¿ya lo tiene? Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Verso 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias, sí, hablando de aquellos que ayudaban en el ministerio, fue designado, dice, por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, qué importante esto, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar, dice aquí, vuestra buena voluntad. Ahora, recuerda esta última parte. Sí, para demostrar qué cosa demostró la iglesia con la otra iglesia de Jerusalén, porque ahí se estaba recibiendo ayuda, porque Jerusalén en la iglesia se estaba viviendo momentos críticos por falta de solvencia. Sí, mi amado hermano, la iglesia en Corintios demostró, ¿qué cosa? Buena voluntad. Eso es dadivosidad. Sí, mi amado hermano, Dios nos demanda demostrar nuestra vida cristiana. Recuerda lo que decía Primera de Pedro capítulo 2, que fue un texto de referencia en el verso número 11, me parece, ¿verdad? Sí, en el cual el Señor nos demanda que debemos de demostrar una vida diferente para con los de afuera. Cuando retomamos la primera carta de Pedro, capítulo número 1, verso número 18, nos dice el Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, ¿qué nos dice ahí la palabra? Recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora, vamos a adentrar en esta noche, a analizar algo que para mí es muy importante. La labor, que se puede llegar a realizar dentro de un hogar en cuanto a la formación, de una persona. Dice el versículo número 18, sabiendo o teniendo presente que fuiste, ¿qué cosa? De acuerdo al concepto de Dios para con nosotros, rescatados ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Ahora, debemos de entender, porque por muy buena que haya sido en casa la educación, la formación y todo lo que nuestros padres nos pudieron haber otorgado en su juicio, nada de esto nos hacía aceptables a Dios. Amén. Eso usted y yo debemos de tenerlo muy en claro. Usted como padre y como madre, voy a dejar por un momento el área cristiana y voy a concentrarme de manera exclusiva en el área propiamente formativa que tiene dentro de un hogar. Un padre y una madre por lo general dan a sus hijos siempre lo mejor. Obviamente a su alcance, la mejor educación, la mejor forma de pronto de vestir de acuerdo a su alcance económico, le da la mejor formación no solamente educativa sino moral también, buenos modales, buenas costumbres, tratan de darle, mi querido hermano, la disciplina más apropiada, es decir, de acuerdo a su criterio, cada padre y cada madre da a su hijo lo mejor. Pero nada de esto
me da a mí, si por lo recibido por mis padres, me da la garantía de ser ante Dios una persona aprobada. Nada de esto. Un padre puede darme la mejor educación y yo puedo ser el mejor estudiante, puede ser el muchacho más decente del barrio, puedo ser el hombre más educado de la familia, pero nada de estos valores me da aprobación delante de Dios. Eso usted y yo debemos de tenerlo muy presente. Muchas personas, sí, con estas virtudes propiamente innatas de la familia, quiere justificarse delante de Dios, y esto, mi amado hermano, sí, penosamente, sí, la Biblia me dice que a mí no me alcanza poderlo, sí, adquirir o poderlo conquistar. Nada de lo que usted como padre o como madre aún pueda hacer en su hogar podrá darle a sus hijos la garantía de ir al cielo. Nada de esto. Solamente Cristo. Más bien la Biblia ve esta labor, sí, la ve como una situación vana. Dice la Biblia en el verso 18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y dice ahí, la cual, ¿qué cosa? La recibisteis, ¿de quiénes? La recibisteis de vuestros padres. Ahora, quisiera tomar como referencia, si vayamos por favor un momento a la Biblia. A la carta de los Hebreos. A ver, un segundito, déjeme encontrarla. Sí, Hebreos capítulo 12, sí, ya lo encontré. Hebreos capítulo 12. Disculpe la demora. Hebreos capítulo número 12. ¿Ya lo tiene? Versículo, sí. Voy a leer desde el versículo número 5 en adelante. Dice el Señor, quiero llegar hasta el versículo número 9. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina o la corrección del Señor, versículo número 5 estamos, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso número 6, léalo por favor. Sí, ahora, todo esto es un preámbulo o una invitación para hacernos entender lo que pasa dentro de una familia. Verso número 7, mire, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso número 8. Verso 9, y aquí es donde quería llegar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, mira que estamos hablando de la familia y de la crianza, si tuvimos a nuestros padres terrenales, ¿y qué hacían ellos?
que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos nosotros con nuestros padres? Ahora, sobre todo cuando ya hemos crecido, ¿qué agradecemos o no agradecemos sí, el palo que nos metieron cuando eran muchachos? ¿Verdad que sí? Mira lo que dice el Señor. Sí, y los venerábamos. ¿Por qué? Dice aquí, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Verso 10, léalo por favor. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué cosa? De su santidad. Y eso, mi amado hermano, diríamos, es la base. Sí, cuando leemos Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número, sí, recuérdalo, 18, cómo Pedro ve sí, el accionar de nuestros padres en la familia. Si bien es cierto, fue buena y provechosa en su debido momento, nada de eso logró dar, sí, lo que Dios me dio cuando, obviamente, entré al conocimiento, sí, de su amado Hijo. La Biblia menciona pues en el versículo número 18, la cual recibisteis de vuestros padres, y dice que no la recibimos ni con cosas corruptibles como lo pudieran llegar a ser, ¿qué cosa? El oro o la plata, sino por medio de ¿qué? Verso 19, con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso número 20, leámoslo por favor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mi amado hermano, en el versículo 21, ahora sí, el apóstol Pedro, recuerde, le está hablando a una iglesia expatriada, le está hablando a una iglesia que estaba así aislada, obviamente, sí, fuera de su nación. Tenían dos características los hermanos en aquel entonces: expatriados y esparcidos. No tenían un lugar fijo donde morar. Y a ellos les dice el Señor desde el versículo número 18 en adelante, que si bien es cierto, habían disfrutado de una armonía en familia, pero nada de esto era completo, sino hasta el momento en que Cristo apareció en sus vidas. Ahora bien, en el verso 21, Pedro ahonda en la labor de Cristo y dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea ¿en quién? En Dios, y obviamente no en los hombres. Ahora, hasta el versículo 21, todo lo que Pedro anuncia a esta iglesia esparcida y expatriada es a manera de consolación para que no pierda la esperanza. ¿La esperanza de qué? De encontrar en Cristo, sí, la promesa de su redención, la cual ellos, sí, al parecer por la intensidad de la prueba, ya la estaban sí viendo desvanecerse. Mi querido hermano, recuerde que la iglesia sí estaba padeciendo persecución. Usted recordará, mi querido hermano, si me acompaña por favor, a un texto que ya lo habíamos analizado en el capítulo 1, verso 3, nos dice el Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza, mi querido hermano, obviamente se veía desvanecer en la iglesia primitiva. Cuando vamos al versículo 21, Pedro termina aclarándole a la iglesia que ellos sí no podían perder su esperanza en Jesús. Bien dice la Biblia en el verso 21, mediante el cual creéis ¿en quién? En Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, y esto es lo importante, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Es decir, no mengue, sino que se mantenga firme. Ahora, para concluir, en el versículo 22 el apóstol Pedro
entra sí, a delinear, mi amado hermano, esa esperanza de acuerdo, sí, en este sentido, a la óptica de Dios. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, aquí me voy a quedar. En el verso 22 y 23, Pablo hace mención de la acción que puede, mi amado hermano, obtener un creyente mediante la obediencia a la palabra. Una acción, ojo, una acción mediante la obediencia a la palabra. Y eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana, si Dios mediante, el próximo sábado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la palabra me ayuda ¿a qué? Versículo 22. Ayuda a purificar mi alma. ¿Qué más hace, mi amado hermano, la obediencia a la palabra? Dice la Biblia que esta, sí, versículo 22 estoy, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, también dice mediante la obediencia ¿a quién más? Al Espíritu. Y dice aquí, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, dice, de corazón puro. La pregunta es, ¿cómo logró esto? ¿Cómo poder obtener un amor puro? Un amor fraternal. ¿Cómo poder, de acuerdo al verso 23, ser alguien renacido y ser alguien considerado ante Dios una persona incorruptible? Mi querido hermano, la iglesia obviamente no se veía así. La iglesia no se veía como, diríamos así, la mejor candidata para poder esperar, sí, la resurrección, sí, en Cristo Jesús. La iglesia estaba, vuelvo y repito, estaba dolida, estaba siendo perseguida, estaba sufriendo. Recuerda, mi querido hermano, que el apóstol Pedro sí trata de traer consolación a una iglesia sacudida por la prueba. Cuando vamos, sí, al versículo número 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible o de muerte, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo poder esperar, si de acuerdo a la palabra, estas promesas en la vida de un creyente? Las estaremos analizando, Dios mediante, desde el próximo día, sí, día sábado, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, te pedimos